Gloria sea a Dios para siempre. Que la paz del Señor Jesús repose en cada vida y cada corazón en esta preciosa hora. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Dios la bendiga a cada uno que estarás viendo y que estás viendo este video para la gloria de Cristo Jesús. Quiero compartir con cada uno una palabra del Señor que ya estuve compartiendo con los hermanos en las congregaciones, las predicaciones, la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes esta palabra que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Yo creo que será de bendición porque para nuestras vidas y para mi vida fue de mucha bendición. Por eso quiero compartir con ustedes en esta hora el apóstol Pablo hablando a los Corintios, a la iglesia que se encontraba en Corintios, a la iglesia de Jesucristo. Y dice así en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué linda esta palabra del Señor, donde el apóstol Pablo habla y exhorta a esta iglesia. El apóstol Pablo sabemos que antes de su conversión al cristianismo, antes de seguir a Cristo, era un hombre lleno de pecado, un hombre sanguinario, un hombre perseguidor de la iglesia. Pero después de convertirse a ser apóstol de Jesucristo, de un perseguidor, de un blasfemo, de un maltratador y de un pecador que no conocía a Dios, se convirtió en un apóstol de Jesucristo hasta que dio su vida entera y murió por causa del evangelio de Jesucristo. Se convirtió a una persona diferente, se convirtió a una persona lleno de amor, lleno de gozo, lleno del Espíritu Santo. Y solamente el apóstol Pablo podría hablarnos de esto, que a la iglesia de Corintio le habló y ahora está hablando a nuestras vidas, diciendo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Primer punto, ¿por qué habló a la iglesia de Corintio? Porque había gente que no andaba como Cristo Jesús o como la palabra del Señor decía para que ellos pudieran andar. Ellos andaban diferente a las palabras que Jesucristo había entregado a nosotros. Ellos caminaban lo contrario. La palabra decía unas cosas, ellos profesaban o vivían unas cosas. Por eso el apóstol Pablo primeramente le exhortó esta palabra. Segundo, porque solamente el apóstol Pablo habló de esta palabra, el apóstol Pablo, porque él lo vivió en carne propia. Él lo vivió. Este versículo de 2 Corintios 5:17, él vivió esta palabra. Él experimentó esta palabra, porque él antes era una cosa, después de conocer a Cristo ya es otra cosa, una persona diferente. Antes era otra persona, después de conocer a Cristo era otra persona. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, no hay ninguna persona pueda hablar, ninguna persona puede hablar de una palabra al cual que nunca vivió. Porque hay gente que quiere hablar de las pruebas, pero no han pasado ninguna prueba. Hay gente que quiere hablar del proceso,
pero nunca han pasado ni un proceso en su vida. Hay gente que quieren hablar del amor, pero nunca han experimentado el amor de Cristo en sus vidas y nunca han amado a nadie. Hay gente que quiere hablar de soportar la tentación, pero ellos nunca son tentados. Hay gente que quiere hablar de santidad, pero ellos no viven la santidad. Ninguna persona puede hablar de algo que no ha vivido todavía. El apóstol Pablo vivió esta palabra, el cual también habló de esta palabra, experimentó esta palabra, también habló de esta palabra, experimentó el cambio, la transformación en su vida, ser nueva criatura en Cristo. Por eso habló de esto. Porque hay personas que hablan pavadas, hablan del amor, pero no aman a nadie. Hablan de santidad, pero no guardan de la santidad. Hay personas que quieran hablar del proceso, de las pruebas que hay que soportar, pero ellos nunca han pasado ni un proceso en sus vidas. Hay gente que quiere hablar del pasar del desierto, pero nunca pasan el desierto. Hay gente que quieren hablar de resistir al diablo, pero ellos no pueden resistir al diablo. Ellos nunca han resistido al diablo. Entonces uno habla de lo que ha experimentado. Hay gente que quieren hablar de la fe, pero ellos no tienen fe. Hay gente que quieren hablar de lo que tenemos que congregarnos, pero ellos no se congregan. Hay gente que quieren hablar de sujetarnos a un pastor, de sujetarnos a la autoridad que Dios ha puesto, pero ellos nunca se sujetan a la autoridad que Dios ha puesto. Nunca se sujetan a un pastor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, uno no puede hablar de algo que no ha vivido en sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y en este momento, yo quiero hablar de lo que el apóstol Pablo había hablado y quiero especificar algo en este momento. El apóstol Pablo hablando a los corintios. ¿Por qué habló? Porque en la iglesia de Corinto había gente que procesaba ser cristiano, pero no vivía como cristiano. Procesaba ser de Cristo, pero no vivía conforme a lo que Cristo Jesús había hablado en su palabra. Entonces el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué habló? ¿Por qué dijo si alguno está? Si alguno está en Cristo. Hay una palabra que viene, si alguno está. De modo que si alguno está. Porque no todos están en Cristo Jesús. Si alguno, en otra palabra, si hay alguno que está en el Señor, o si hay algún cristiano verdadero, o si hay alguno que ha nacido de verdad, nacido de nuevo, porque en la iglesia hay montones de gente y en la iglesia hay montones de personas, diferentes personas. Por eso el apóstol Pablo mismo dice, no todos de los que salen de Israel son israelitas. En otra palabra, no todo el que está en una congregación llamándose cristiano, llamándose evangélico, llamándose pentecostal, metodista, bautista, asamblea de Dios, no sé. No todo lo que dicen ser es. No todo lo que profesan una fe en Jesús es de Jesús. No todo el que porta una Biblia en la mano es cristiano. No todo el que dice ser evangélico son evangélicos. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, porque no todos estuvieron en Cristo. Porque algunos dicen estar en Cristo, pero sus conductas son malas. Su conducta es aborreciente la presencia del Señor. Su conducta son abominables la presencia de Dios.
Por eso dice, si alguno está y hace una aclaración en Cristo, nueva es. Si alguno está, escuche bien, no todos están en Cristo. No todo lo que está en la iglesia son de Dios. No todo el que carga una Biblia en la mano ha nacido de nuevo. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. Por eso hay que abrir bien nuestros ojos y abrir nuestra mente y el discernimiento espiritual que Dios nos dé para distinguir y para ver quién es quién y quién no es. Entonces, dice el apóstol Pablo, si alguna está en Cristo y hace una aclaración de esa persona, ¿qué tiene que tener? ¿Qué cualidades tiene que tener? ¿Qué tiene que ser esa persona? Nueva criatura es. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Por eso a mí me encanta esta palabra, porque el apóstol Pablo hace una referencia, aclaración en nuestra vida, diciéndonos, aleluya, que en la iglesia puede haber profeta, en la iglesia puede haber evangelista, puede haber profeta, puede haber maestro, puede haber misionero, diácono, presbítero, obrero, siervo, llámese como se llame. Puede haber levitas, cantante, adorador. Puede haber pentecostal o metodista. Puede haber negro, blanco, rubio. Y todos pueden estar levantando su mano y supuestamente cantando, adorando, glorificando. Pero no todos están en Cristo. Porque los que están en Cristo, nueva criatura es. Nuevas personas. Las cosas viejas han pasado. Todos son hechas nuevas. Referente a la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos hace renacer de nuevo en la presencia del Señor. Tenemos un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque Dios perdona nuestros pecados. Dios nos limpia. Dios nos transforma. El Espíritu Santo viene a trabajar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Dios perdona nuestros pecados. Y hemos nacido de nuevo en la presencia del Señor, y todo lo que nosotros éramos antes ya pasó. Todo el viejo hombre, todas las viejas mañas, viejo carácter, la mala manera de pensar, la vocabulario feo que tuvimos antes, la lengua fea que tuvimos antes, las palabras feas que tuvimos antes, el carácter, la ira, el enojo, ya ha pasado. El pecado, el adulterio, fornicación, la ira, la contienda, el chisme, todo, la gritería, los celos, la envidia, esos ya han pasado. Nosotros somos nuevos. Pensamos de las cosas de Dios. Entregamos nuestra vida a Dios y al Espíritu Santo, que cada día nos perfecciona, nos moldea, para alcanzar la plenitud de Cristo, ser un varón perfecto a la estatura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que Dios hace en una nueva persona. Esa nueva persona busca a Dios, ama, respeta, honra, vive una vida de santidad, una vida de integridad. No paga mal por mal. Bendice a los que le maldicen, ora por los que le persiguen. Esa es una persona nueva, y muchas otras cosas más. Tienen una vida de integridad dedicada a la oración, a la perseverancia, al ayuno, a la santidad. Y cada día trata no ser mejor que el otro, sino trata de ser mejor que ayer. Enmienda sus errores, reconoce sus faltas, reconoce sus debilidades y pide ayuda al Señor Jesucristo para que el Señor le trabaje cada día con el Espíritu Santo, para que cada día seamos una personas intachable, perfecto, como Dios quiere que nosotros seamos, porque la Biblia dice, sé perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero hay gente que procesan ser de Dios, pero no son de Dios. Hay gente que procesan ser cristianos y no son cristianos, se han bautizado, supuestamente han aceptado. Pero la Biblia dice, si
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero ellos no han dejado su vieja vida. No han dejado el odio, no han dejado el rencor, no han dejado el carácter feo, el vocabulario mundano, no ha dejado, aleluya, de tener esos pensamientos malos, no han dejado las viejas vidas. Usted le ve como era antes en el mundo, pero en el cristianismo supuestamente ellos se convierten, pero siguen siendo iguales. La misma persona mala, que habla mal de las personas, que critica, que murmura, que le gusta el chisme, que le gusta la mundanalidad, que odia, que son malas personas. No saben amar, no saben respetar, no saben sujetarse a nadie y procesan ser cristianos, pero viven en su vieja naturaleza, en su vieja pecaminosa. Viven en su vieja persona. La Biblia dice, despojado del viejo hombre, al cual está viciado a la vieja criatura. Y hay gente que supuestamente son adorador, predicador, maestro o pastor, solamente tienen el renombre, pero no tienen a Cristo en sus vidas y no han permanecido en Cristo. La Biblia dice, el que en mí permanece lleva mucho fruto. Cuando permanecemos en Dios, va a haber fruto digno de arrepentimiento. Va a haber, y el fruto del arrepentimiento, que es el cambio de vida en nosotros. Es el fruto del arrepentimiento de una persona que ha vivido mucho tiempo en el pecado, que ha vivido fuera de Dios. Cuando conoce a Dios, se arrepiente, y el fruto de su arrepentimiento es el apartarse del pecado y muestra un fruto diferente que ha mostrado antes de conocer a Cristo. Pero hoy en día los cristianos, las cristianas, traen y arrastran sus viejas vidas dentro del cristianismo. Por cuanto, por esa causa, el camino de la verdad son blasfemados por los gentiles. Y dicen algunos, ¿por qué si el cristiano vive así? Porque ellos no permanecen en Cristo. El que permanece en Cristo no peca. El que permanece en Cristo, el que está en Cristo, no odia. El que está en Cristo ama de verdad, ama a su prójimo como a sí mismo. Hay gente dentro de la congregación, supuestamente se autollaman y tienen el sobrenombre, pero no aman. Y dicen estar en Cristo. En el mundo de la vieja criatura, nosotros no amamos a nadie. Hablamos de tal persona, usamos vocabularios feos, usamos la lengua fea, teníamos pensamientos malos, teníamos un mal genio, un mal carácter, teníamos éramos antipáticos, éramos malos, éramos, aleluya, unas personas sanguinarios. Pero ahora, estando en Cristo, hay gente que siguen igual. Antes maltrataban a su esposa, antes maltrataban a sus hijos. Vienen al cristianismo y ahora ya son pastores, evangelistas, pero siguen maltratando a su esposa, siguen maltratando a sus hijos, siguen maltratando, aleluya, a los que están alrededor de ellos. ¿Y qué pasa, pastor? Si ellos son evangelistas, pastores, misioneros, lo que pasa es que el sobrenombre lo tienen, pero no están en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es, no practica lo que practicaba antes fuera de Cristo. No hace lo que hacía antes fuera de Cristo. No actuaba como actuaba antes fuera de Cristo. Porque ahora, estando en Cristo, actúa diferente. Porque lo de Dios se nos pega. Somos guiados por el Espíritu Santo. Un paso, dos pasos, donde miramos, qué hablamos, qué es lo que tocamos, qué es lo que agarramos, dónde entramos.
La Biblia dice, si alguno es hijo de Dios, es guiado por el Espíritu de Dios. Y hay gente que no son guiados por Él porque no son de Dios. Hacen su propia voluntad. Hacen lo que las concupiscencias de ellos lo digan. Y no le pueden corregir. A esa clase de gente no se le puede corregir. ¿Por qué? Porque no son de Dios. No son de Cristo. Tienen el sobrenombre, el apellido o la apariencia de ser un cristiano para engañar a la gente, para engañar a los que está alrededor de ellos. Pero hay uno que no se le puede engañar. Se llama Jesucristo, se llama el Dios Todopoderoso. Espíritu Santo que escudriña todas las cosas. Por eso mucha gente no quiere venir a la iglesia. Por causa de estos impíos. Por causa de estos gente mala. Por causa de estos gente que tienen malos testimonios. Pero pastor, ¿qué es lo que está pasando si ellos son cristianos? No son cristianos. Ellos supuestamente son de Dios, no son de Dios. Porque el que es de Dios hace las cosas de Dios. El que está en Cristo no practica más la lascivia, la lujuria, la sensualidad. No practican más la idolatría. El que es de Cristo no practica las cosas diabólicas. Pastor, ¿por qué el hombre cae y se levanta, cae y se levanta? Porque no es de Cristo. No es de Cristo. El que es de Cristo permanece firme. Permanece en su fe. La fe que nosotros ponemos en el Señor nos hace nuevo. Porque Él es nuestro maestro. Él es nuestra guía. Él es el modelo, el ejemplo a seguir para nosotros. Nosotros caminamos los pies de Cristo, los pies del maestro. En el mundo éramos vanidosos, ahora ya no somos vanidosos. En el mundo éramos ávaros, ahora ya no somos ávaros. En el mundo éramos contendiosos, ahora ya no somos contendiosos. En el mundo éramos soberbios, ahora ya no somos soberbios. Pero hay cristianos que son soberbios. Hay cristianos que son vanidosos. Hay cristianos que son orgullosos, altaneros, ávaros, laxiviosos. ¿Por qué? Porque no están en Cristo. Están en la iglesia. Están en la congregación. Pueden estar en la oración. Pueden estar en los concilios. Pero no están en Cristo Jesús. No están en Cristo Jesús. Pero pastor, yo le veo en las congregaciones todos los días. Pero pastor, yo le veo en los altares todos los días. Pero pastor, yo le veo con la Biblia todos los días en las manos. Y no significa que Él es salvo. No significa que Él es de Dios. Porque el que es de Dios hace las cosas de Dios. Porque el que es de Dios y el que permanece en Cristo hace las cosas de Cristo. Practica la justicia. Practica la verdad. Practica el evangelio de Cristo y es nueva persona. Yo puedo caminar en la calle sin la Biblia en la mano, porque caminar en la calle con la Biblia en la mano no me garantiza ser hijo de Dios y no me garantiza que estoy en Cristo. Lo que me garantiza 100%, lo que me garantiza que soy de Cristo es: puedo caminar sin Biblia, acá a 2 a 3 cuadras, pero mi fruto, mi comportamiento, mis testimonios habla que yo soy de Cristo. Mis testimonios. Por eso la Biblia dice: el que permanece en mí lleva mucho fruto. Fruto. Porque no se puede del árbol bueno sacar malos frutos. Y del árbol malo sacar buenos frutos. Entonces, ¿qué es lo que algunos qué fruto están dando dentro de la iglesia? Frutos malos. Supuestamente son de Dios. La Biblia dice: si alguno está, porque no todos están. No todos están. No todos están. No se equivoquen. Si algunos están, no todos están. Si algunos son, no todos son. No todos son.
de lo que dicen ser. Por eso hay que abrir los ojos y mirar, aleluya, la Biblia, comparar la conducta, la fe. Porque hay gente, alabado sea el nombre del Señor, que son chismosas, criticonas, mala, injurioso dentro de la iglesia. Y dicen ser, pero no son. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Todo el mundo, el pecado, todo lo que era viejo de nosotros ya pasó. Ya pasó. Dice el apóstol Pablo en su carta, todas las cosas ya han pasado. Todos son hechas nuevas. Nuevo. Y no te estoy diciendo que usted va a tener auto nuevo. No, estoy hablando del alma, del espíritu. Estoy hablando de la mente, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de mirar. ¿Por qué hay tantos evangélicos infieles a sus esposos y a sus esposas? ¿Por qué? Porque no están en Cristo Jesús y están deleitando su carne en vez de deleitarse su espíritu, su alma en Dios. Deleitan su carne porque nunca son personas convencidas y no son personas convertidas. Están solamente convencidos que hay un infierno, que hay un Dios, pero no están convertidos a Él. Dios quiere, la Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué significa el arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Y conversión significa dar un giro de 360 grados. Aleluya. Y cambiar de un día para otro, de viejo a nuevo. Ahí está. Cambiar nuestra mentalidad. Que ya no somos el mismo de ayer. Que ahora somos del reino celestial. Que Dios le bendiga. Y escuche bien. No todos están en Cristo. No todos los pastores que hablan bien están en Cristo. No todos los evangelistas que sacan demonios fuera y sanan a los enfermos y predican las campañas son de Cristo. No todos están de Cristo. Hablan de Cristo, pero no todos están de Cristo. No todo el que enseña a un maestro están en Cristo Jesús. Porque el apóstol Pablo dice, si algunos están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo quería decirle, hay una manera de saber quién es de Cristo. Hay una manera de saber quién es de Cristo y quién es el diablo. Hay una manera de saber quién es de Dios. Hay una manera de saber quién es lo puro. Hay una manera de saber quién es lo bueno. Hay una manera de saber quién es el santo. Hay una manera de saber si esto, lo que profesan ser, son reales. Hay una manera de saber. Son nuevas criaturas. Porque hay gente que actúa mal. Porque no están en Cristo. La gente que está en Cristo actúan como Dios quiere que actuemos acá en la tierra. Ojo, cuidado, que Dios le bendiga a todos.